Entonces vamos a ver integrales triples. Ya en la mañana vimos, ¿cierto? Que se puede llegar a integrales triples con el sentido de volumen. Entonces, lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Era considerar una región R en el plano XY, y arriba de esta región R hay un Z igual a un f de XY, una función, ¿cierto? Entonces aquí se genera un volumen encerrado por dos curvas. En realidad, de forma más general, ¿cierto? Esto se podría extender hacia abajo y aquí podría haber otra función. Digamos, este es Z1 y este es Z2, igual a G de X. Y entonces ahí tenemos un volumen en una región R. Entonces nuestro volumen de todo esto, digamos, todos estos omega, vimos que integramos en R. ¿Y qué integramos en R? La integral desde abajo, Z2, hasta arriba, Z1, de 1 de Z, en de área. Entonces, el sentido, ¿cierto?, de esto es la altura. La altura del cuerpo que se genera. Y el resto es la típica integración, ¿cierto?, que hacemos en una región. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver que también podemos integrar funciones, ¿cierto? Entonces, digamos que puedo integrar en un dominio omega y puedo integrar una función g o ya g, h de x y z en dz de x de y, por decir algo. Entonces, ¿qué sentido puede tener esto? Bueno, si nos vamos en una volada, por así decir, esto podría ser el volumen, ¿cierto?, de un cuerpo de 4 dimensiones, por decir algo. O de una manera más concreta, esto podría ser la masa de un cuerpo. Entonces, esto podría ser la masa de omega. Y h de x y z es la densidad. No sé, y así podemos darle distintos significados, bien digo. Pero el tema es que esto es solamente una extensión más de las integrales dobles. Entonces, veámoslo de forma más formal. Comencemos por los rectángulos. Entonces, más que, bueno, esto es un rectángulo en 4 dimensiones, un paralelepípedo. Entonces, digamos, es una integral de esta región. Entonces, el X, por ejemplo, digamos, el eje X, el eje Z y el eje Y. Entonces, el X va desde A1 a B1. El Y va desde A2 a B2. Y el Z va desde A3 hasta B3. Entonces, vamos a definir, como ya lo habíamos hecho con las integrales dobles, que para los x que están entre A1 y B1, vamos a tomar un x dentro de esto. Entonces, tengo mi paralelepípedo. Y vamos a tomar un x por acá, un x0, por así decir. Entonces aquí se va a formar un plano. Y ese plano, ¿cierto? Digamos que una región R. Entonces puedo generar una función de x.
Entonces, mi función de x, que es ese x0 que tomé ahí, bueno, para un x, usted integra en la región que se forma, en esa región cuadrada. Y ahí puedo integrar, qué sé yo, una función f de área. Entonces, cuando tomo todos los x, integro esta función entre a1 y b1, y acá me queda la integral triple de f en, ya no es de área, es de volumen. Y aquí coloquemos que es la región omega, que es el paralelepípedo omega. Entonces, ¿quién es el dB? De volumen va a ser dx por dy por dz. En coordenadas cartesianas, ¿cierto? Entonces tenemos... No, lo voy a hacer más corto. Entonces, en el espacio tenemos un elementito, ¿cierto? Que va a tener un largo de x, una profundidad de y y un alto de z. Entonces, el volumen de este cuerpo, vamos a decir diferencial de volumen porque es un elemento muy pequeño, va a ser de x, de y, de z. Entonces, cuando yo sumo todos estos mini volúmenes en una región, tengo el volumen total y tengo la integral, ¿cierto?, sobre esa región de x, de y, de z. Bueno, ahí está una integral triple. Ahora le podemos asignar valores, ¿cierto?, una función x y z a ese elemento y ya vamos a decir que es una integral, ¿cierto? No sabemos si tiene sentido físico o no. Y va a ser la integral sobre omega de f de x y z en dx, dy, dz. Entonces, como ya habíamos visto en integrales dobles, también se pueden hacer cambios de permutaciones, ¿cierto?, de las integrales. O sea, por ejemplo, supongamos que tengo la integral, ya quiero integrar ese volumen. Entonces, el x va entre, qué sé yo, 1 y 3. Perdón, este es x. X y z. Entonces, el y iría entre 1 y 3. El x, digamos que va entre 2 y menos 2. Y el z va entre 1 y 5. Entonces, el volumen de esta región lo voy a escribir primero como la integral en una región R, que va a ser mi base. Entonces, esta región R está en un plano XY, es independiente de Z. Entonces, me integral en una región R y voy a tomar la integral en Z. Entonces, la integral en Z es de 1 a 5, de 1 de Z y el otro de área. Y la integral en esta región, ¿cierto? Si la desarrollo, coloquémosle algún orden de integración, digamos de x de y. O sea, el y va entre 1 y 3 y el x va entre menos 2 y 2. Y ahí tengo, ¿cierto?, mi volumen integral de 1 a 3, integral de menos 2 a 2, integral de 1 a 5, de z, de x, de y.
Y el valor de esto, ¿cierto? Bueno, va a ser 2 por 4 por 4, 32. Ahora podría haber tomado otro trozo de esa región. Entonces, digamos que me proyecto, este es X y Z, se me proyecto acá. Esta es mi región R y está en el plano XZ. Bien, entonces, ¿cómo formulo la integral de volumen? Entonces, el volumen va a ser la integral sobre esta región XZ. ¿Y cuál me queda libre? El I. Entonces va a ser una integral de 1 en DI. ¿Y el I entre qué valores está? Entre 1 y 3 de área. Y luego desarrollo esta región que está en el plano XZ. Aquí no me quedó muy... Ese es Z, este es X y este es Y. Ahí sí se nota mejor. Y ahí está el plano R. Ya, entonces ahora sí el volumen, ¿cierto? En esta región el X iba entre menos 2 y 2. Y el Z iba entre 1 y 5, si no me equivoco, sí. 1 y 5, y la integral de adentro es entre 1 y 3, 1 de I de Z en dx. Entonces cambié, ¿cierto?, el orden de integración y me da exactamente lo mismo. Por último, podría tomar el plano ZI. Entonces, veamos. Entonces, este es X, este es Y y este es Z. Entonces, en el plano ZI, después voy a integrar, a ver, el volumen va a ser la integral sobre esta región de, ¿qué me sobra? X. Entonces va a ser la integral en X, que es del menos 2 a 2, de 1 de X, de área. Y luego la integral en el área va a ser, el Z iba entre 1 y 5, y el I iba entre 1 y 3. De la integral de menos 2 a 2, de X, de Y, de Z. Entonces podemos hacer cierto cambio variable. Perdón, cambio... permutación. Vayamos al ejemplo. Tenemos la integral de 0 a 1, la integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 2, de x más y, de x, de y, de z. Entonces sigue exactamente la misma lógica que hemos seguido desde las integrales dobles. Primero resolvemos esta. Vamos a colocar i1. Entonces i1 va a ser la integral de 0 a 2 de x más y en dx. Entonces x cuadrado medios más y por x entre 0 y 2. En 2 es 2 más 2y y en 0 es 0. Entonces nos queda ahora la integral de 0 a 1, de menos 1 a 1, de 2, entonces voy a factorizar por 2, 1 más y, de y de z. Está acá, vamos a decirle que es i2. I2 va a ser la integral desde menos 1 a 1, de 1 más y en dy. Esto es y más y cuadrado medios, entre menos 1 y 1. En 1 es 1 más un medio, menos en menos 1, menos 1 más un medio. Se van los un medio y me queda 2. Y 2 es 2.
Entonces afuera me queda finalmente 2 por 2 integral de 0 a 1 de z. Y esto es 1. Entonces me queda 4. Y así, de hecho, en física, por lo menos en la física que yo conozco, hay un factor que se puede sacar con una integral cuádruple. Y el sentido físico de eso es el siguiente. No, aquí no vamos a ver integrales cuádruples, pero imaginemos que tenemos un cuerpo 1, T1, y un cuerpo 2 acá, T2. Entonces, estos cuerpos irradian, ¿cierto? Cada puntito, cada elementito de estos cuerpos irradia calor en todas las direcciones. Y eventualmente algunas llegan hasta acá, ¿cierto? Llegan al otro cuerpo. De hecho, esta es la base del intercambio de calor por radiación. Entonces, bueno, ¿cuánto calor está recibiendo el cuerpo 2? Tendría que integrar acá, ¿cierto? Entonces, este diferencial 1, digamos, de 1, este elementito de acá, ¿cuánto está transmitiendo a T2? Bueno, todo el calor 1, digamos el calor que transmite de 1, va a ser la integral sobre todo el cuerpo T2 de, bueno, aquí va la fórmula de la radiación, entonces digamos una radiación que depende X, Y, Z, de la temperatura, del ángulo, etc. En realidad solo de la posición y la temperatura de área. Bien, entonces ese Q1 es lo que transmitió este punto a T2. Entonces yo barro todo el área T2 porque así, así puedo obtener todo el calor que transmitió de 1 a cada una de las partes de T2. Entonces, ¿cuál es el calor total? Bueno, entonces ahora tengo que barrer todo T1. Entonces, integro este calor 1 en toda el área 1. Este era el área 2. Todo el área 1. Y eso va a ser el calor total, porque entonces aquí voy a estar sumando, bueno, y cuánto calor transmite el punto de acá, y cuánto transmite el punto de acá, etcétera. Y si desarrollo ese Q1, va a ser la integral doble de T1 en la integral doble de T2 de la radiación que se produce de área 2 de área 1. Y ahí tienen una integral cuádruple. Más o menos eso es. Entonces, los sentidos que pueden tomar estas integrales iteradas son varios. Por ejemplo, me acuerdo que en economía un profesor nos hablaba que la oferta y la demanda eran funciones de 7 cosas, más o menos. Y que dentro de ellas estaba el gusto del consumidor, ¿cierto? Que no era cuantificable y todo el tema. Bueno, si tiene una función de 7 variables, el análisis, bueno, aunque uno no la puede dibujar, pero el análisis que puede hacer a través de esto pueden tener 7 integrales, 6 integrales, no sé. Entonces, esto no necesariamente tiene un sentido de masa, de volumen, etc. Es porque recordemos que la integral es simplemente sumar. Y sumando áreas bajo la curva. Bien. Entonces ahora llevemos esto a regiones más generales. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ya de hecho lo había spoileado al principio. Podemos tener que en X, X y Z, que en X, ¿cierto? Está entre dos valores, A1 y B1. ¿Okay? La función está entre dos valores.
Pero en Y, por ejemplo, hay dos funciones, qué sé yo, dos parábolas. Entonces, esta función de acá es u de x y esta de acá es b de x. Y además, arriba tengo un f de xy igual z y abajo, qué sé yo, un casquete. Tengo un g de xy igual z. Entonces yo voy a integrar esto, ¿cierto? En una región, digamos, general. Entonces, lo más simple es comenzar por z, generalmente. Entonces, esta función, este volumen, o digamos integral. Esta integral, ¿por qué asignémosle un valor que en x, que en el punto, una función h, x y z? Entonces vamos a integrar esta función h, x y z en este volumen. Entonces, partamos por z. Entonces aquí van a ir funciones, el z entre qué valores varía. Comienza en g de xy, la que está abajo, y llega hasta f de xy. Y aquí tengo la integral de h de x y z en dz. Ahora veamos di. Entonces di, ¿entre qué valores se mueve? Bueno, el i se va a mover entre un u de x y un v de x. Porque aquí ya estamos en el plano, ¿cierto? Como nuestra región R, que estamos integrando en esa región R. Y finalmente, el dx está entre los valores A1 y B1. Y así es como buscamos, esto podemos cambiar el orden, ¿cierto? Y van a cambiar las funciones. Lo importante siempre, cómo saber que no me estoy equivocando. Aquí en los límites de integración, tienen, por ejemplo, si integré en dz, después no pueden haber más zetas entre medio, porque no las voy a poder integrar y no me va a quedar un valor, sino que me va a quedar una función de z. Entonces, si después integro en di, no pueden haber más i después de integrar en di. O en dx, lo mismo. Entonces, veamos ejemplos con eso mejor. Pero en el fondo esto sería una integral en una región más general. Integramos entre funciones. Y finalmente integramos entre ciertos valores. Bueno, aquí lo que les hablaba, el de b va a tomar el sentido de ser de x, de y, de z, en el orden que sea. Bien, entonces no me gustó ese ejercicio 1 porque es muy complicado. Entonces veamos otro ejercicio 1 que es integrar en la siguiente región los puntos x y z en R3. A todo esto hay comentarios, dudas, antes de, o quizás con el ejercicio sale, no sé. Tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1 y z está entre z está entre 0 y 1 menos i. Bien, entonces, por ejemplo, esto de acá, ¿qué es? Esto es un cilindro. Un cilindro de radio 1. Entonces, si yo lo miro en el plano XY, esta va a ser la forma que yo tengo. Entonces, esta es mi región R, donde yo voy a integrar XY. Y en Z, entonces voy a escribir como en 3D, en Z está entre 0, es decir, el plano inferior, y un plano 1 menos i, digamos
Este sí. Y agreguemos el cilindro. El cilindro pasaría por toda esta región. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos de volumen de omega. Integremos primero en z. Entonces el z va desde 0 hasta 1 menos i. De 1 en dz. Ah, perdón, me pedían integrar. Me pedían calcular lo siguiente. Calcular la integral sobre omega de i de b. Ahí sí. Entonces teníamos un i metido entre medio. Bueno, entonces en z va a ser desde 0 hasta 1 menos i de i de z. Y todo esto lo vamos a integrar en nuestra región R. Fíjense que podemos ocupar polares, ¿cierto? Porque R es una región, un círculo. Entonces, usando polares, vamos a tener la integral desde 0 a 2pi y la integral desde el radio desde 0 a 1. Y esta va a ser la integral desde 0 hasta 1 menos r seno de teta, ¿cierto? Cambié a polares, r seno de teta por el jacobiano de z de r en de teta. Y ahí tenemos nuestra integral. Integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos r seno de teta, r cuadrado seno de teta de z de r de teta. Entonces resolvamos esto rápido. Como es de z y no hay ninguna función de z, puedo dejar esto como r cuadrado seno de teta por 1 menos r seno de teta. ¿Cierto? Si multiplico me va a dar r cuadrado seno de teta menos r cubo seno cuadrado de teta. Esto va a ser mi I1. Digamos, esto es I1. Esto lo integro entre 0 y 1 en dr. Y en dr me va a quedar 1/3 de seno de teta menos 1/4 de seno cuadrado de teta. Y por último lo integro entre 0 y 2pi, 1/3 de seno de teta menos 1/4 de seno cuadrado de teta. Y esto me va a dar menos pi cuartos. Eso ya lo tenía calculado. ¿Dudas? Bien. Vayamos al ejercicio 4. Después vamos a volver al 3 y al 2. El ejercicio 4 nos dicen ser la región D en el primer octante. Entonces tenemos X y Z cotada por el plano tanto. Entonces aquí hay un plano. (3x más y más z igual 2). Calcular x de x de y de z. Entonces dejémoslo como x de volumen. Bien. Entonces, como siempre, busquemos nuestra región R. Y esa región R va a ser esta de acá. ¿Cierto?
Y porque en el fondo vamos a integrar desde el plano z igual 0 al plano que tenemos arriba. Y ese plano que tenemos arriba es z igual 2 menos 3x menos y. Entonces, veamos, eso es la altura, ¿cierto? Cómo varía la altura en x, y. Ahora veamos cómo nos tenemos que mover en el plano x, y. Entonces, el plano x, y es cuando z es igual a 0. Entonces tenemos la recta 3x más y igual 2. Esta recta. Y esa es mi región R. ¿Dónde corta? Bueno, en x, ¿cierto? Si y es igual a 0, entonces esto tiene 0 y 2 tercios. Y en y entre 0 y 2. Entonces aquí puedo elegir el orden de integración que yo quiera. Entonces, escojamos el de y de x. Integral, y aquí voy a tener, ¿cierto? Estamos integrando en R. Entonces aquí va a haber una función de x, y. De ahí. Entonces, mi integral, dijimos en de y y en de x. El x va entre 0 y 2 tercios. Y el y va entre 0 y la recta. La recta es y menos 3x. Perdón, 2 menos 3x. Entonces, esa es mi integral en R. Ahora, ¿quién es f de x, y? Bueno, f de x, y es la integral en z. Y la integral en z es la integral desde 0 hasta el plano 2 menos 3x menos y de x de z. Entonces al final esta integral me va a quedar como la integral de 0 a 2 tercios, la integral de 0 a 2 menos 3x, la integral desde 0 a 2 menos 3x menos y, de x, de z, de y, de x. Y esta integral es, digamos, sencilla de resolver. Por ejemplo, en la primera parte, como es z, nos queda x por 2 menos 3x cuadrado menos x por y. Después esto lo integro en dy, ¿cierto? Integral de 0 a 2 menos 3x en dy. Te queda 2xy menos 3x cuadrado y menos x y cuadrado medios entre 0 y 2 menos 3x. Son solamente polinomios. Me va a quedar 2x por 2 menos 3x menos 3x cuadrado por 2 menos 3x y menos x medios por 2 menos 3x al cuadrado. Y esto lo integro entre 0 y 2 tercios. Y debería resultarme 2 dividido en 27. Pero eso es cálculo. Entonces, ¿ven lo que estamos haciendo? Estamos generando esta región para generar las dos integrales de afuera, y la integral de adentro es la que cruza el eje Z. Por ejemplo, este mismo ejercicio, veámoslo desde otro ángulo. ¿Van bien con la materia ahora? Bien, entonces puedo tener mi plano acá y generar mi región R en el plano ZI.
Entonces, en ZI, se produce cuando X es igual a 0. Entonces, ¿qué recta me quedaría? Me quedaría Y más Z es igual a 2. Es decir, corta en 2 y en 2. Entonces, mi integral de esta región R va a ser la integral de 0 a 2 y la integral desde 0 hasta el I va hasta 2 menos Z. De un F de ZI, ¿cierto? Porque estoy integrando en X al principio. Esta después va a ser la integral en X. Y tengo de I de Z. Entonces Z va entre 0 y 2 y el I va entre 0 y 2 menos Z. Y esta integral de acá, o sea, esta función de acá es la integral, ¿cierto? En el eje X. O sea, va a ser la integral desde 0, la base, hasta el plano. Y mi plano va a ser 2 menos I menos Z tercios. Despejé X del plano. X de X. Entonces, esta integral me va a quedar integral desde 0 a 2, integral desde 0 a 2 menos Z, integral desde 0 hasta 2 menos I menos Z tercios, de X, de Y, de Z. Y esta les debería dar exactamente, no tengo el valor, pero les debería dar exactamente el mismo valor. Prueben ustedes después con armar la región R de base en el plano ZX. A ver cómo les queda la integral y si les da exactamente lo mismo. Bien, ahora vayamos a una región un poco más compleja. El ejercicio 3 se de la región acotada por el cono circular recto, es decir, X y Z. Tenemos un cono acá. Y ese cono tiene la ecuación z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. El cilindro circular recto, bueno, a todo esto este cono debería ser para ambos lados. Pero al final nos dicen con z positivo, así que voy a dejar solo la parte de arriba. El cilindro circular recto x cuadrado más z cuadrado igual 1. Entonces, este cilindro está en el plano XZ, es decir, el eje Y es su centro. Entonces acá, ¿cierto? Aquí se produce una intersección. Veamos la intersección desde otros ángulos. Bueno, y nos piden calcular integral sobre esta región de x por y, de x de y, de z. Entonces veamos, por ejemplo, en el plano XZ. Entonces, en el XZ tenemos el cono, ¿cierto? Porque, mire, esto es z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Como me fijo en el plano XZ, el y es 0. Se me queda z es igual al valor absoluto de x, con z positivo, ¿cierto? Siempre estamos tomando z positivo porque nos dicen acá en el enunciado. Si no nos dijeran, tendríamos que también considerar el negativo. Entonces, esta función me queda como z igual a valor absoluto de x. Y la otra función x cuadrado más z cuadrado, no sufre ninguna alteración, porque el i no está considerado acá, entonces una circunferencia de radio 1. Y solamente vamos a tomar el eje z
positivo. Entonces ahí está mi región en el plano XZ. Veamos el plano YZ, donde X es igual a 0. Entonces, si X es igual a 0, nos queda Z cuadrado es igual a Y cuadrado, entonces Z es igual al valor absoluto de Y. La misma figura. Y tiene sentido, si es un cono, ¿cierto? Cualquier corte que se le haga al medio va a dar este valor absoluto. Y ahora que X es 0, me queda Z cuadrado igual 1. Y esto es Z igual a más o menos 1. Va a ser acá y acá. Entonces este es el cilindro visto desde el lado, por así decirlo. Y ahí se producen intersecciones. Un segundo. Y ahí sí, no sé si escuchan a los perros ladrar. Bien. Y por último, quiero el plano XY. Entonces, ese está difícil porque ya quizás se imaginan, ¿cierto?, cómo puede ser. Es como una cosa así. No lo puedo dibujar bien. Entonces, ¿qué pasa en el plano XY? Bien, entonces, como no sabemos bien cómo dibujar, tenemos que confiar en las ecuaciones. Entonces sabemos que el plano XY es independiente del Z. Y yo tengo ecuaciones z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Y z cuadrado más x cuadrado es igual a 1. Estas dos son mis ecuaciones. Entonces quiero eliminar el z. Entonces voy a decir ecuación 1 menos ecuación 2. Entonces z cuadrado menos z cuadrado 0 menos x cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. Y de esta obtengo que 1 es igual a 2x cuadrado más y cuadrado. Y esto es una elipse, ¿cierto? En el eje Y va entre 1 y menos 1. Y en el eje X va entre menos 1 dividido en raíz de 2 y 1 dividido en raíz de 2. Y esa sería la proyección que se genera, ¿cierto?, en el corte. Entonces, esta sería mi región R. Entonces, veamos cómo integro en esa región. Ya tengo la ecuación. Entonces, voy a decir, por ejemplo, el Y va entre menos raíz de 1 menos 2x cuadrado y raíz de 1 menos 2x cuadrado. ¿Cierto? En la parte de arriba y la parte de abajo. El x va entre menos 1 dividido en raíz de 2 y 1 dividido en raíz de 2. Aquí debería haber alguna función de xy, ¿cierto? En dy en dx. Y esta función de xy es la integral en z. Entonces, si yo parto desde acá y tiro una flechita para arriba, ¿con qué choco primero? Con la ecuación del cono y después con la ecuación del cilindro. Entonces, este f de xy va a ser desde el cono. El cono es z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Y la ecuación del cilindro es z es igual a, vamos a tomar la parte positiva, ¿cierto? Raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces va a comenzar desde, digamos, z1 hasta z2. ¿De qué? De x por y de z. Entonces esto queda como la integral desde raíz de x cuadrado más y cuadrado hasta raíz de 1 menos x cuadrado de x por y de z.
Entonces, si junto todo, esta integral va a ser la integral de menos 1 dividido en raíz de 2, 1 dividido en raíz de 2, la integral desde menos raíz de 1 menos 2x cuadrado, hasta raíz de 1 menos 2x cuadrado, y la integral de raíz de x cuadrado más y cuadrado hacia raíz de 1 menos x cuadrado de x por y de z de y de x. Ahora el valor de eso es 0. Porque les van a quedar funciones impares en intervalos simétricos. Ahí ustedes lo pueden resolver, pero da 0. Eso. Pero así se forma, entonces, cuando no, porque en el ejercicio anterior podíamos ver esta región de una manera más simple. Entonces, si no podemos ver la región, confiamos en las ecuaciones, dejamos las ecuaciones sin z, y esa va a ser nuestra región R a integrar. Alguien podría haber dicho, bueno, ¿y si elimino los x? También puede eliminar los x y le va a quedar en el plano zi. Y si le queda en el plano zi, después ve en dirección x qué tiene que integrar, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Veamos el último, el 2. Se hará la región acotada por paraboloides circulares, z igual a 3 menos x cuadrado menos y cuadrado, z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 5, donde x es positivo e y también es positivo. Calcular la integral de esa región de y en d volumen. Bueno, entonces son paraboloides. Los paraboloides, ¿cierto? Son una parábola como rotada, o sea, es una parábola así. Son paraboloides. Entonces es de la forma z igual a x cuadrado más y cuadrado por a más b. Entonces, si el a es negativo, es abierto hacia abajo. Si el a es positivo, es abierto hacia arriba. Y el b es el vértice. Es el b. Entonces, por ejemplo, el primero lo voy a dibujar en el plano XZ. Entonces, el primero que es 3 menos x cuadrado menos y cuadrado, como estoy en el XZ, elimino el y me queda z es igual a 3 menos x cuadrado. Esa parábola la conocemos, ¿cierto? 3 menos x cuadrado. El otro es z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 5. Elimino el y, me queda z es igual a x cuadrado menos 5. Entonces comienza en menos 5 y se abre, ¿cierto? Entonces vemos que mi z va a ir desde la parábola de abajo, de z1, digamos, hasta z2, que es la parábola naranja. Entonces mi f de xy va a ser la integral desde debajo de x cuadrado más y cuadrado menos 5 hasta x cuadrado más y cuadrado, 3 menos x cuadrado menos y cuadrado, de y en dz. Ahora, ¿cuál es mi región? Bueno, tengo que eliminar, entonces ya ven que se va a formar una región circular por acá.
Pero confiemos en las ecuaciones y veamos, z es igual a 3 menos x cuadrado menos y cuadrado, y z también es x cuadrado más y cuadrado menos 5. Entonces voy a restarlo por menos 1 y sumo, y me va a quedar 0, me va a quedar 3 más 5, 8, menos 2x cuadrado, menos 2y cuadrado. Y esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esa es la región que se forma. Entonces se forma una circunferencia, un círculo de radio 2. Y esa sería nuestra región R. Entonces, la integral en R va a ser de f de x y en de y en de x. Entonces el x va entre menos 2 y 2. Y el y, miento, porque no consideré x y positivo. Entonces va a ser solamente esta parte. X positivo e y positivo. Eso me pedían en el enunciado. Ahí sí. Entonces va a ser un cuarto de circunferencia. Entonces mi x va a ir entre 0 y 2 y mi y va a ir entre 0 y raíz de 4 menos y cuadrado. X cuadrado, perdón. Porque después integramos con respecto a x. Entonces, x cuadrado. Bueno, y mi f de x y ya lo tengo. Entonces va a ser la integral de 0 a 2, la integral de 0 a raíz de 4 menos x cuadrado, la integral desde la parábola de abajo, que era x cuadrado más y cuadrado menos 5, hasta la de arriba, que era 3 menos x cuadrado más y cuadrado, y en dz, en dy, en dx. Esta integral parece complicada, ¿cierto? Bueno, eso nos va a dar un valor, pero como ya tenemos polares, podemos escribir esto desde 0 a pi medios, por ejemplo. Entonces, esto en polares sería la integral de 0 a pi medios, la integral, el radio va desde 0 a 2, y esta coordenadas polares, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría? X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado menos 5, 3 menos r cuadrado, integral de y, r seno de teta, el jacobiano es r cuadrado, de z, de r, de teta. Y ahí queda más sencillo. Bueno, y si calculan esos valores, les debería dar 128 dividido en 15. Es más, si meten esta integral en coordenadas cartesianas, por ejemplo, no la hagan a mano, háganlo con matemática, les va a dar lo mismo. Tiene que darles lo mismo. Bien. ¿Dudas hasta acá? Comentarios. ¿Qué? ¿Esta materia entra para el certamen 3 o entra para el global ya? Para el global. Vale, profe. 3 entra desde la clase 18 a la 22, y la clase 22 es la grabación de la semana pasada, la primera grabación nomás, que es cuando utilizábamos integrales dobles en dominios más generales, sin ocupar polares, sin ocupar cambio de rumbo, solamente integral doble, que no sea en un cuadrado. Ya, profe. Muchas gracias. De nada. Y después de eso, se acaban de olvidar de toda la clase. Bien, dudas de Edo, dudas de
no sé, integrales dobles. ¿Qué más vimos entre medio? E2 de segundo orden, de primer orden, problema de planteamiento con E2. Dudas de la materia, así como conceptuales, no importa si usted considera que algo básico, no importa. Después un compañero puede ver, o una compañera puede ver la grabación, ¿cierto? Y le ayuda. Bien, tomaré eso como un no. Entonces, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves y ahí vemos ejercicios para el certamen. Y ojalá, bueno, qué bueno si es que no tienen dudas, y si tienen dudas, las resolvemos ahí.